Platón, 427-347 antes de nuestra era. A lo largo de nuestras vidas, conocemos a mucha gente por medio de los sobrenombres que la comunidad o ciertas personas dan a otras, que se diferencian, digamos, que como una forma particular de ser. Sin embargo, algunos de esos apodos llegan a instalarse con gran respeto en la historia, sobrepasando los cálculos de la burla y la fama. Platón es uno de esos casos especiales, apodo que prevaleció al nombre de Aristócles, hijo de Aristón, descendiente de Codro y Perictiona. Pero, ¿cuál es la razón de ese sobrenombre? Sencillamente, que Aristócles, además de inteligente, fue excelente atleta. Poseía anchos hombros, circunstancia que llevó a su profesor de gimnasia a llamarlo Platón. Había nacido en el año 427 antes de nuestra era. Algunos dicen que en Atenas, otros que en Egina. Esta es una de esas realidades en que, como dice el adagio popular, no importa dónde se nace, sino dónde se lucha y dónde se muere. Platón perteneció a la nobleza, por tal razón desde muy pequeño estuvo entre círculos culturales y políticos. Su educación se llevó a cabo en medio de la alcurnia, y como todo miembro de la aristocracia de su tiempo, fue instruido en matemáticas, música y poesía. Esta última llegó a cultivar con vehemencia desde su juventud. Después de conocer a los grandes poetas, trató de apartarse de ella, pero no logró abandonarla del todo, pues siguió persistiendo como sustancia literaria en los diálogos de juventud como Hipias, Apología, Critón y Lisis, en toros de madurez como Fedón, El banquete, Cratilo, Fedro y La República, para solo citar algunos. En filosofía se inició con Crátilo, un seguidor de Heráclito, el Obscuro, que predicaba que todo cambia y fluye eternamente. También recibió enseñanzas de los sofistas, que consideraban la relatividad del conocimiento y la verdad, además de instruir en el arte de hacer discursos. Después de la caída de Pericles y la Revolución de los 30, se aceleró la descomposición de la democracia y de todo cuanto sostenía y valoraba a los griegos. Estos, inseguros y ante la necesidad de crear nuevas estructuras para proyectar el presente, se dedicaron a la reconstrucción interior y exterior. Tarea que la empuñaron filósofos, poetas, oradores, historiadores y demás intelectuales de la época. En medio de este ambiente, un obstinado hombre llamado Sócrates, en vez de participar en una u otra corriente política, se dedica a reflexionar y depurar los criterios y postulados de la política. A su alrededor se sentaban a escucharlo jóvenes aristócratas atenienses que se comprometían a sí mismos reformar la obra intelectual y moral de la ciudad, prolongándola social e institucionalmente. Uno de esos jóvenes que contaba con 20 años de edad era Platón. Este aprendió durante largas caminatas y horas de reflexión que antes que actuar, había que pensar. En el año 399 antes de nuestra era, Sócrates, su maestro, fue condenado a muerte. Platón se va a Atenas junto con otros socráticos, refugiándose en Megara. Se ausentó de Atenas porque temía ser inculpado, debido a la amistad que tenía con su maestro, por indignación ante tal injusticia, o quizá porque Platón era pariente de Critias y Cármides, integrantes del grupo de 30 tiranos que fueron muy perseguidos después de su caída. Cualquiera que sea el motivo que lo llevó a partir hacia otras tierras, primero Megara, luego Creta, después Egipto y Cirene, para finalmente retornar a Atenas en el año 396, le sirvió para madurar y construir su sistema filosófico. A partir del año 390 y cuando había entrado en la madurez, Platón realizará una serie de viajes por la Magna Grecia. Esto tendrá una importancia definitiva para la vida intelectual del filósofo y hombre de letras. En Cirene estableció relación con los pitagóricos, seguidores del filósofo matemático Pitágoras. En Sicilia conoce a Dion, cuñado del tirano Dionisio I, que gobernaba en Siracusa. Platón, enviado por Dion, influye sobre el tirano tratando de convertirlo en filósofo,
pero Dionisio cae en desgracia y Platón tiene que salir de Siracusa. Llevado por Palis, jefe espartano de una nave marítima, desembarcan en la isla de Egina, que por este tiempo estaba en guerra con Atenas. Allí, sin otra alternativa que escoger la vida o la muerte, es vendido como esclavo, según cuenta él mismo en una carta. Por fortuna es reconocido por un viejo amigo miembro de la escuela de Cirene, Aníceris, quien lo compra y luego lo libera, regresando a Atenas en el verano del año 387. Ya en Atenas compra con el importe del rescate que Aníceris no quiso aceptar, un terreno en las afueras de la ciudad. A ese establecimiento le da el nombre de Academia, en honor del héroe legendario Academos. No era solo una escuela, sino también un centro de investigación científica, algo así como una primera universidad. En ese lugar, tranquilo y hermoso, escribió la mayoría de sus obras durante 20 años. El tirano Dionisio, que había desterrado a Platón de Siracusa, muere en el año 367 y es reemplazado por su hijo Dionisio II. Dion llama de nuevo a Platón a la corte para iniciar estudios de filosofía política, pero Dionisio II pronto se cansó de los filósofos y destierra a Dion, quedando Platón desprotegido. Regresa a Atenas, pero rápido y sin poder evitar su terquedad, vuelve a Siracusa, esta vez acompañado de ilustres intelectuales de la academia. En principio fueron bien recibidos, sin embargo la historia se repite. Platón compromete de nuevo su vida, motivo por el que retorna, por última vez, a la ciudad natal, ayudado por su amigo Arquitas de Tarento. Desde allí, Platón sigue los acontecimientos políticos que transcurren en Siracusa y en el año 357, Dion, apoyado por seguidores de Platón, logra gobernar, estableciendo una república guiada por filósofos, sistema tan deseado por el maestro griego. Pero en el año 454 Dion es asesinado por Calipos, uno de sus seguidores. Aquí termina todo su sueño. ¿Más por qué insistía en Siracusa? ¿Acaso pretendía llevar a cabo su proyecto político, expuesto en su diálogo mayor de la República? Sí, comprendemos que esa fue su intención. Platón, el filósofo y poeta griego, que inauguró los caminos decisivos de la filosofía occidental, fue enterrado en el jardín de la Academia que él fundó. Corría el año 347 antes de nuestra era y se disponía a celebrar su aniversario 80. ¿Por qué se dice amor platónico? Dentro de sus grandes ideales, Platón deseaba que solamente gobernaran los sabios. He ahí por qué su interés en Siracusa, apoyado por su amigo Dion, que realmente fueron pocos años hasta que fue asesinado. Por eso se dice, o de ahí deriva la palabra platónico, amor platónico, es algo inalcanzable, idealizable. Ahora vamos a estudiar pues esta historia de Sócrates, mencionada por uno de sus más prominentes, o el más prominente alumno o discípulo. La ciudad que vio nacer y morir a Sócrates. Por las calles de una ciudad matizada por lo rural y lo urbano, lo viejo y lo nuevo, los hombres libres y los hombres esclavos, los invasores, los extranjeros y los comerciantes. Caminaba Sócrates pensativo y risueño. Observaba cómo la producción agrícola, ganadera y artesanal, que había funcionado específicamente como medio de consumo, se combinaba con una producción minera e industrial que aceleraba cada vez más el proceso de intercambio. Grecia era entonces una vasta región dividida en ciudades-estados, que ya habían superado las condiciones tribales y específicamente campesinas en que los demás pueblos, incluyendo algunas poblaciones griegas, todavía se mantenían.
Las constantes guerras, sobre todo contra Esparta y Persia, afortunadamente gloriosas para los griegos, habían fortalecido el orgullo ciudadano, aunque jamás pudieran evitar que lentamente se fuera debilitando su economía y minando sus estructuras sociales. Sin embargo, y dadas ciertas condiciones favorables, este pueblo llegó en el siglo V a la cima del poder, con suficiente independencia y veloz progreso. George Novak, un estudioso de la filosofía griega, afirma que la historia de los acontecimientos internos de Atenas fue tan dramática y turbulenta como sus relaciones exteriores. Tanto su ascenso como su decadencia estuvieron signados por cambios bruscos. Debido a su prosperidad y poderío, la ciudad se transformó arquitectónicamente. También florecieron las artes, la literatura, la filosofía y la historia. Gracias al impulso proveniente de su población plebeya y marítima, la constitución de Atenas fue la más democrática de Grecia. De manera que si los cambios socioeconómicos y físicos eran inmediatos, también lo eran las ideas y espíritus culturales, con excepción de algunos intelectuales y ciudadanos poderosos que se resistían a seguir el progreso. Estas contradicciones dinamizaron la intelectualidad de sus habitantes, pero la crítica no era todavía escrita. Toda reflexión se hacía mediante la conversación dialéctica o el diálogo activo. Atenas la poblaban 300 o 400.000 habitantes, principal centro manufacturero, mercantil y financiero de Grecia. Fuera de la ciudad, los campesinos no nos cultivaban trigo, olivos y vid, mientras los pastores cuidaban sus rebaños en las verdes montañas. La estructura social era muy variada y desigual. En el campo vivían los terratenientes ricos, las familias nobles y los pequeños campesinos, junto a los pastores y mineros. En cambio, en la ciudad se encontraban los manufactureros, los mercaderes, propietarios de medios de transporte, banqueros y profesionales, junto a los artesanos, mecánicos, trabajadores marítimos y navegantes. En cuanto a los esclavos, eran posesión de las clases altas, y aunque los artesanos y pequeños propietarios les daban trabajo, el mayor empleador de esclavos fue el mismo Estado. Este los explotaba en las minas, además de usarlos como vigilantes y empleados medios. Hasta hubo esclavos que fueron maestros. George Novak, en el libro citado, cuenta que el principal banquero de Atenas había sido esclavo. Esto nos da a entender que el modelo político predominante era la democracia esclavista. Atenas se la disputaban tres partidos políticos fundamentales. Uno compuesto por los grandes y pequeños comerciantes, que pretendían una república de clase media. Otro compuesto por terratenientes que deseaban una oligarquía dominada por aristócratas. Y un tercero, radical y democrático, compuesto por una clase intelectual progresista, por campesinos, mineros, artesanos, industriales, mercaderes y comerciantes, que pretendían una república democrática, es decir, un gobierno participativo y de mayorías. Aquel anciano de 60 años llamado Sócrates, de mirada profunda pero irónica, que se sentaba horas enteras a hacer preguntas a los ciudadanos sobre un tema o problema que se suscitaba en el momento, utilizando la mayéutica, método de encontrar la verdad en sí mismos. Además se hacía preguntas para sí, utilizando para ello la introspección o método de reflexión íntimo con el único fin de encontrar la verdad. Aquel hijo de Sofronisco y Fenareta la partera desarrolló su filosofía y fue injustamente condenado a muerte en medio de una sociedad contradictoria, compleja y llena de intereses grupales que buscaban cada uno a su manera el botín de todos los tiempos, el poder.